¿Cuándo ha venido usted? El día 6. El día 6, casi Sí, nada. fue el regalo de Reyes para Motauro. Ah, pues sí, tanto. Ya te digo yo. ¿Desde dónde ha dicho que venía? Asturias. Desde Asturias. Una tirada. De Italia aquí, Ah, 1700 kilómetros. desde Italia han llegado. Muy bien. Italia tutti qua al Motauros. Amigos, Motauro se prepara para el gran reencuentro. Hola. Muy buenas tardes. De Italia aquí, Ah, 1700 kilómetros. desde Italia han llegado. Muy bien. Italia tutti qua al Motauros. A Motauro, muy El bien. pueblo español is very good. Ah, thank you very much. Thank you. ¿De qué año es la moto? 1953. De 1953 la moto. Sí, la moto. Antiquísima. Antiquísima. Bienvenidos a Motauros. Gracias, muy Nada, gracias. de nada. Vale. Buenas tardes. Muy buenas. Ya preparando, ¿no? Aquí estamos a tope. Muy bien. Os llamáis la tribu de los abuelicos. Muy bien. Pues muy simpático el nombre. Gracias. Que lo paséis bien. Nada, hasta luego. Hola. Hola. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Ya preparando? Sí. Poco a poco. Mirando cómo hacerlo. Muy bien. ¿De dónde sois? ¿Sois de aquí de Torrecilla? de Muy aquí. bien. Y alrededores. Lo mejor de cada casa. Sí, pero esa candela le hace falta más Sí. material, ¿no? Más Claro. Más material. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues que lo paséis bien, ¿eh? Igualmente. Nada, hasta luego. ¡Somos famosos! ¡Vamos! 30. Hola, buenas tardes. Aquí de tertulia. Muy bien. Hace muy bueno, ¿verdad? Muy buen tiempo. Perdona, macho. A ver si se queda así para estos días. Bien, bien, Sí, bien. sí. Aquí Bueno, de aquí momento estamos. no llueve, no hace aire. Ya, ya, Sí. ya. Pues maravilloso. Yo creo que se va a quedar así buen tiempo, ¿verdad? Yo espero que sí. Espero que la Filomena venga el 26, que este se va el 25. Sí, sí, por lo menos, o el 27, ¿verdad? Llegar a todos Que bien nos y luego deje- que haga lo que que nos quiera. dejen Diga que llevar. Filomena, la Pepa, la Juanita, que lo que quiera. Lo que no deje en paz. Diga que sí. Tanto con la Filomena ya. Sí.
Es que yo creo que si quieren como amargar la fiesta un poco a los demás, ¿verdad? Yo creo que sí. Antes en invierno era invierno, ahora hace más frío que nunca, más calor que nunca, más no sé qué que nunca, Sí. igual que siempre. Pero los pinganillos de antaño han desaparecido, o sea que el verdadero invierno eran los de pero antes, tú ¿verdad? Los sabes verdaderos que inviernos. Las carámbanos eso y los pinganillos Sí. era porque se gastaba mucha leña y carbón, no había otro tipo de calefacción y se hacía un smog. Y ese smog hacía que el agua, o sea, que se hicieran los carámbanos. ¿Ah, sí? Los pinganillos que llamáis aquí. Sí, eso es por el smog de la calefacción. Sí. Antes todas las calefacciones eran a leña o a carbón. Sí, claro. Entonces, claro, en un pueblo había una especie de smog o de cúpula Sí. y eso hacía que se formaran los carámbanos. Ah, posiblemente, pues mire. No lo digo yo, eso te ha dicho por la gente que entiende de estas cosas. Sí, claro, claro. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Porque sí que es verdad Sí, que sí. antes ahí en el pueblo habían carámbanos que llegaban hasta el suelo y como te cayera uno te caería a la vez. Ahora, claro, no hay tanta calefacción de hielo. Sí. Claro. ¿De dónde venís? De Asturias, Asturias. Valencia y Extremadura. Muy bien. Hola. Menudo batiburrillo. Bueno, así intercambian opiniones Y culturas distintas. sí, experiencias, sí. Venimos de países distintos. Sí, ahí está. Venimos de países distintos. sí. Pues, Sois los primeros, él sí que es el primero. él ¿Vosotros? sí, bueno, nosotros también venimos el domingo, pero somos más señoritos. Montamos la tienda, pero nos quedamos en el hotel hasta mañana. Mañana ya nos quedamos aquí. Ve que la edad también tiene su grado, ¿eh? Claro, su ventaja. Sí, señor. Sí. Oye, ¿os juntáis y hacéis ahí así con el puño los cuatro? Os hago una foto de aquí. A ver, que se os vea bien a los cuatro. No, siéntate, así se van los de atrás. Siéntate tú. No, y tú el de atrás de pie si quieres. Ah, eso es. Ahí. Si miráis para acá, ahí estamos. Fenomenal. Menos que son fotos, si fueran bofetadas. Vaya. ¿Dónde te has eliminado? ¿Has visto, macho? Podrían mandar una para tenerla nosotros. Sí, yo creo que a ti te hizo el año pasado Sí, a mí también. me aceptan los años. ¿Tú tienes una Harley? Sí. Sí. Sí, Sin detalle ahí. sí, una no cosa. sé, sí, a mí llevo muchos años haciendo fotos ya. ¿Y esa de quién es? De este hombre. ¿La tienes ahí metida? Sí. Yo te hago una foto ahí con Es ella. que la mujer y la moto hay que tratarlas bien. Si la tratas bien te dura, si no la tratas mal no te dura. No lo dude. Está claro. Sí. ¿Cuándo ha venido usted? El día 6. El día 6, casi Sí, fue nada. el regalo de Reyes para Motauro. Ah, pues sí, Ya te digo yo. ¿Desde dónde ha dicho que venía? Asturias. Desde Asturias. Una tirada. Además, la ha puesto en buen refugio, aquí Sí, al lado me han de... puesto un corta aire, pero Sí. luego va a tener unos olores cojonudos. Eso digo yo. Sí. Eso puede llegar el primo. Dicen que los pastores olían mal, pues yo no sé yo. Les voy a ganar, pero vamos, por goleada. Cachis en la Qué mano. cojonudo, vaya hombre. Sin saber dónde lo has colocado. Vaya que se me lo han metido. Vengo el primero y cojo el mejor sitio. Toma ya. Otro año vengo el último, hombre. Sí. Manda cojones. Bueno, hombre. Bueno, pues nada, que disfruten de... Gracias, amiga. De Motauros. Gracias. Venga, hasta Gracias, luego. Aquí. Esta tarde noche lo meten. El Diario de Valladolid, El Mundo. No entres al mundo directamente. Diario de Valladolid, El Mundo. ¿Qué es? ¿De la radio o algo? El Mundo. Ah, del mundo. El Mundo, pero el de Valladolid. ¿Y tú te la has metido aquí Que si no luego no arranca la moto. ¡Qué bueno! Esta mañana ha costado. ¿Ah, sí? Vaya. Sí. ¿Qué moto tienes? Es una Vulcan 900, ¿De qué año? 2009. Es preciosa. Bueno, está un poco sucia, pero bueno. Que mañana salimos. Sí, en papel y en la web. Qué Mi bueno. correo me mandará, si no te importa, como la última vez. Ahora te la apunto. Como no tenemos escalera, buenos tocones. El ingenio, muy bien. Hay que utilizar el ingenio para conseguir... Esto es como una demostración de supervivencia. Las vidas valen para todo. Naturalmente. Pon una brida en tu vida. Además, de verdad. Que lo paséis muy bien, ¿eh? Gracias, hasta luego.